Tardes, bueno, bienvenidos al ciclo de Dramaturgias Posibles. Este es el tercer año que estamos con el ciclo. Hoy tenemos a Gabriela Fernández, vestuarista, escenógrafa y artista plástica. Hoy el ciclo, digamos que va como a un extremo, ¿no? Como bien arriesgado, porque casi siempre, digamos, el ciclo nace de un espacio literario. El espacio literario es Juan L. Ortiz y casi siempre, digamos, muchas veces tenemos a invitados que piensan la dramaturgia desde el lado más de la literatura teatral, ¿no? Desde el lado más de la palabra, del valor de la palabra, de lo literario en el teatro. Pero hoy estamos pensando en esas otras posibilidades de la dramaturgia para nombrar oficios, procedimientos, interpretaciones con las que otros, digamos, comportamientos o haceres y procesos creativos del teatro también ha comenzado como a utilizar el término, a renombrarlo, también a cargarlo de nuevos significados. En este caso, el diseño de vestuario, ¿no? Gabriela Fernández es una joven teatrista todavía, pero con una muy larga trayectoria, ya lleva casi 20 años de trabajo, más de 70 espectáculos en los que ha diseñado vestuario y o escenografía. Y es por ejemplo, una de las colaboradoras más cercanas de Mauricio Cartoon. Desde que él comenzó sus trabajos de dirección con La Madonita en 2003 lo ha acompañado, muchas veces también como asistente de dirección. Se formó con Ricardo Bartiz, con destacadísimos también artistas visuales o directores como Schumacher. Y bueno, es muy lindo lo que ella también ha reflexionado en relación a esto. Imparte un seminario, un taller desde hace varios años al que nombra dramaturgia de la indumentaria. Y bueno, le hemos querido invitar para pensar juntos el término, ¿no? Pensamos que la dramaturgia es de esos términos, de esos oficios del teatro que más se ha cargado en los últimos años, de saberes, que creo que más teatristas, más artistas se sienten identificados con esa palabra para contar un poco lo que hacen. Y bueno, acá está. Me gusta mucho una frase que publicó en un dossier muy destacado de la revista Saberio, y todo dedicado al vestuario. Ella decía en ese texto que escribió, decía: allí donde me oculto, en la memoria visual de la obra me inscribo, dejo mi contraseña, mi mensaje, metida en los pliegues de un vestido, en las costuras de un ojal hecho a mano. Bueno, así que acá la tenemos con nosotros. Bueno, vamos a empezar a hacer algunas preguntas. ¿Cómo piensan las relaciones posibles entre teatro y literatura? ¿Y qué valor le has dado a la palabra en tantos años de trabajo, en tu propia formación? ¿Cómo fue variando cómo has ido observando en todo este tiempo el valor de la palabra en el teatro? Y bueno, ¿y qué relación le das, por ejemplo, qué valor le das, por ejemplo, a la noción de autor teatral? Bueno, voy a tratar de decir algunas cosas de esto desde mi profesión, por supuesto, ¿no? Como desde cómo piensa alguien que mira los ensayos como vestuarista y escenógrafa, pero que también lo mira siempre los ensayos, o quien lee un texto también, podemos hablar de la palabra, digo, como una totalidad, ¿no? También. Por eso pienso que puedo intentar responder esta pregunta. Digo esto porque por ahí, en la medida en la que vayamos viendo algunas otras cosas que me pregunten ahora, va a aparecer esto de la mirada más totalizadora, ¿no? Yo en relación al valor de la palabra, voy a decir esto que es como una manera como de empezar a hablar de eso. Digo, vos me decías el valor de la palabra o de la dramaturgia. Sí, no, de la palabra. ¿Y cómo veías las relaciones entre teatro y literatura? Para mí, desde mis comienzos, la literatura en el teatro fue siempre tomada casi como un material más, como una materia, por ejemplo. Eso es algo de lo que podría hablar o decir, porque tiene que ver con mi experiencia. ¿Qué digo con esto? En muchas de las obras con las que yo me formé, me formé porque mis inicios y mis comienzos como vestuarista y escenógrafa fueron estudiando actuación y participando de procesos de ensayos con diferentes directores. Yo no estudiaba específicamente eso, pero ya lo hacía. Como me salía o como podía, era una dinámica que yo tenía, o porque actuaba en una obra y resolvía mis temas. Entonces,
¿Qué digo con esto? Me formé en muchos procesos donde la palabra venía aparecía como a partir de las improvisaciones, los textos, ¿no? La literatura era tomada como una materia más, como uno podría tomar vestuarios o procedimientos de actuación o momentos lumínicos. Digo, todo es una materia que viene a aportar algo a la escena para construir, ¿no? Alguna cosa. Entonces, para mí, la literatura en el teatro tiene esa importancia, en principio. Y, ¿cómo seguía la...? Sí, como que sí, qué valor le dabas a la palabra y cómo veías esas relaciones, y también a veces ni siquiera de la literatura teatral, digamos, si has trabajado también con otros textos o... Totalmente, claro. Bueno, esto que decía, ¿no? No hay, por eso no sabías introducir ahora el concepto de dramaturgia. Digo, no había una obra de teatro sobre la que se trabajaba. Se tomaban textos como se pueden tomar ahora, textos poéticos, y digo, gran parte de mi formación inicial tiene que ver con Bartís. Y Ricardo Bartís, con Bartís como actriz también, ¿no? Y ya como vestuarista también en su obra El pecado que no se puede nombrar. Y era muy común, es muy común hoy en día en su estudio que las materias como de literatura que se toman para trabajar una escena no sean específicamente materiales, obras o dramaturgias, ¿no? Obras dramáticas, obras de teatro escritas para ser representadas, sino materiales poéticos o una noticia de un diario, o sea, textos narrativos que se toman y se llevan a la escena. Y entonces la palabra ahí tiene un valor también que es de asociación, ¿no? Porque no nos está diciendo exactamente qué es lo que va a suceder en esa escena, sino que viene a proponer ¿qué? Y viene a proponer o un universo, o un clima, o una sonoridad, ¿no? Trae un mundo. Y el tema luego después es cómo yo me voy a llevar con esa palabra, y qué es lo que vamos a hacer con esa palabra, de qué manera la vamos a tratar y cómo la vamos a usar. Todo eso que yo veía que se trabajaba con los textos ahí o con la palabra, yo lo traducía todo el tiempo también al vestuario. Yo veía los procedimientos que se hacían con la palabra, qué se podía hacer, de qué manera, cómo se tomaban los textos y se sacaba una cosa, se pasaba otra adelante, se modificaba la sintaxis, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a observar eso, del procedimiento que se hacía ahí con los textos, con la palabra. Empecé a observar esas cosas que se hacían en el Sportivo Teatral, que era donde yo estudiaba actuación. Como yo ya venía haciendo vestuario y escenografía de antes de estudiar ahí, en las obras que hacía independientes, para mí fue como muy una revelación ir a un lugar en donde los textos y las palabras que se usaban no eran literatura dramática. Entonces la palabra cobró un valor enorme. De hecho, nosotros cada tanto teníamos algunos seminarios con Carmen Valiero, que es música, que nos enseñaba como tomábamos algunos textos y trabajábamos con ellos rítmica, fonética, sonoridades, lugares donde se acentúa la palabra, y todo eso empieza también a dar un carácter aún así las palabras tienen su significado y lo que quieren decir. La forma en la que uno las dice y la forma en la que uno las reparte o las silencia en el medio o también generan y aportan un nuevo sentido que empieza a construir un discurso tan amistoso con ese material que viene, que sería un poema o lo que sea, como también construye un sentido en paralelo, ¿no? También, que es lo que empieza a hacer la escena. Por eso digo, la materia literaria tomada como eso, como una materia más, como puedo tomar el vestuario o la luz o procedimientos de actuación. Esa es la relación que para mí tiene. Entonces yo decía, estaba muy bueno para mí observar esos procedimientos, porque entonces yo decía, claro, cosas que fui aprendiendo en el tiempo, no es que la primera vez que vi estos procedimientos me di cuenta en los años de esto, que es un poco lo que yo hago en los cursos hoy en día. Yo trabajo una cuestión, por ejemplo, voy como citando, ¿no? Para que no se ponga críptico lo que hablo, porque no sé si soy clara, también pueden preguntar. Que se llama un trabajo sobre la sintaxis.
que lo hago mucho con los bailarines cuando doy vestuario para bailarines. Y entonces les digo, bueno, la sintaxis es la forma en la que se organizan las palabras para que una oración tenga sentido. Mi, mamá, me, mima. Yo podría decir mi mamá me mima o mamá mima mime. Entonces son las mismas palabras pero en un orden distinto. Entonces digo, con la ropa, con las prendas de vestuario pasa lo mismo. Yo tengo un corpus de prendas, un saquito, una remera, una calza, unos borcegos y unas medias, una bombacha, un corpiño, que están con una sintaxis, con un orden. Yo inicio una obra con esta sintaxis, pero conforme la obra va avanzando y va evolucionando, conforme la improvisación, ya que estamos hablando de un material previo, más inicial, conforme la improvisación que están haciendo los actores se va modificando, las prendas también pueden ir alterando su orden, y al alterar su orden también están diciendo algo distinto, o porque se desorganizan, o porque están diciendo que tengo calor, porque empiezan también a significar cosas totalmente convencionales pero que pueden ser necesarias, o porque volví de la fiesta con las cosas puestas en cualquier lado. Entonces ahí donde muchas veces yo me daba cuenta que decían, y esto sí lo vivía en los porque necesitamos un cambio de vestuario, porque digo, no, ¿qué pasa con lo que ya hay? Si lo que ya hay, subvertido, modificado, sirve, ¿para qué vamos a traer un elemento nuevo a la escena? Si eso ya produce no solamente lo que necesitamos para decir, como signo, sino también riqueza visual. Porque yo puedo, así como estoy, con estos borceguitos así, hacer 4, como que no lo vamos a hacer acá porque si no es mucho, pero como 4 o 5 configuraciones distintas que aportan diferentes momentos o estadios de un personaje en la escena. Con esto solo. Pero esto a mí, digo, yo empiezo a ver todas estas cosas también un poco a partir de ver cómo se trabajaba ahí el texto, cómo desde el cuerpo de la actuación, porque digo cómo se trabajaba como si no hubiera sido yo también la que estaba produciendo ese tipo de procedimientos sobre los textos. Yo por ejemplo había trabajado un texto de Borges que era Emma Suns, un cuento que a mí me encanta, y un día lo llevé así entero y le decía que yo lo estaba trabajando así entero, y yo, y Martín me agarró un día y me sentó y dijo, no, pero mira, esto acá, o sea, no es que modificó la situación de lo que quiere contar ese texto, sino que lo que hizo es, bueno, sintetizar algunas partes, pasarlo como a una situación más de oralidad, porque una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la manera en la que esos textos que no están escritos para ser enunciados por alguien tal vez en una escena, se va a modificar para esa situación. Entonces, al hacer todos estos procedimientos empecé a hacer algo que está buenísimo, que es trabajar por analogía. Como para terminar la pregunta, ¿no? Que cualquier situación o cuestión de otras áreas, ya sea de la dramaturgia o de la literatura en sí misma traída hacia procedimientos de la escena, o de la propia actuación, procedimientos que hace el actor para actuar, que empecé a observar y a ver, que seguramente por ahí irán saliendo algunas cosas, yo empecé a trasladarlo a lo que pasa con el vestuario, a lo que yo puedo pensar sobre el vestuario en realidad más. Puedo empezar a conceptualizar todo eso, ¿por qué no? Esto que yo dije, no es que yo descubrí ninguna pólvora acá, todos hacemos esos cambios en la escena, todo el tiempo, y se hacen desde siempre, desde que se debe haber empezado el teatro, alguien se pone una bata o se saca una bata, pero el tema es decir, pero esto tiene un valor particular que yo puedo organizar y decidir cuándo y cómo. Como cuando uno conceptualiza las cosas, pasan por otro lugar de comprensión y de visibilidad para uno mismo y se convierten en algo que yo llamo siempre que es, bueno, parte de mi caja de herramientas, ¿no? Y también, no sé, bueno, no sé si eso va a venir a otra pregunta, digo, pero estamos hablando del tema del valor de la palabra, digo, por ahí ya me estoy como ampliando, pero digo, trabajando con un dramaturgo como Cartoon, la palabra, y no hablo de la dramaturgia, sino la palabra tiene un valor, tiene un valor muy fundante, sería, ¿no? Que no pasa con por ahí otros procesos de trabajo, como por ejemplo pasa con Sergio Boris, que es director con él trabajé, que viene del grupo del Sportivo Teatral, con él trabajé en El Sabor de la Derrota, La Bohemia, que fue la primera obra,
ahora se está haciendo Viejo Sol y Puto, que hace 3 años que estaba, a ver ahora unas funciones en la Biblioteca Nacional gratuitas, no funciones, como donde se trabaja un teatro que tiene más que ver con un estado de la actuación que produce ciertas intensidades, aparte de que la palabra está presente, pero donde la palabra no es el material de previa. No sé si querés seguir preguntando y amplío después porque sí, de Mauricio, sí, no, has tocado así como varios temas así súper interesantes. En realidad lo que hablabas, claro, son procedimientos de la dramaturgia, es decir, un dramaturgo está trabajando con procedimientos de analogía, todo eso con síntesis, con asociación poética, y es como súper interesante, claro, cómo lo haces como la propia analogía hacia tu vestuario, claro, hacia tu trabajo, hacia un área, y eso creo que en muchas áreas también, es más un trabajo de asociación poética, ¿no? Sí. Que tiene como todos esos recursos como de trabajo con el lenguaje, ¿no? Con lenguaje específico. Y lo que contabas de Bartís, y ahora ibas a empezar un poco a contar la experiencia con Cartoon, hay una pregunta que habíamos pensado en relación a los aprendizajes, ¿no? Tú hablabas de cómo en realidad empezaste trabajando desde la actuación puramente, en el estudio, en el taller, con todos los materiales, de esa manera integral que se trabaja acá, ¿no? Un maestro como Bartís, por ejemplo, lo que es un estudio teatral, ¿no? Entonces, bueno, que quizás nos puedes contar un poquito acá ¿qué también te ha ido pasando en relación a los textos que has trabajado, quizás los de Boris, esa propia palabra como de búsqueda antropológica que tiene Cartoon? Y es decir, ¿cómo, de alguna manera, si uno puede contar en tu área el aprendizaje? Digamos, ¿hay algo para contar en ese sentido? Es decir, ¿qué son las cosas que uno va incorporando en relación a las experiencias concretas, ¿no? Quizás ahí se pueda ejemplificar un poco, claro, ¿no? son como diferentes experiencias. Claro. Digo, esto que yo te decía, digo, yo me recuerdo en el primer trabajo con Bartís que yo venía de ser como su alumna y ellos habían empezado a trabajar El pecado que no se puede nombrar, que fue una obra que se hizo en el año 90, en el 98 se estrenó, se empezó como en el 95 y pico, los ensayos 96. Y yo iba a los primeros ensayos, ahí empezaba yo como a hacer como un clic como vestuarista, como si dijera, hasta ahora siempre venía actuando y haciendo escenografía y vestuario de todo, con muchos de los que hacemos esto, pero ahí empecé a tener una mirada más, ya como más intensa sobre qué cosa puedo hacer yo mirando un ensayo, pensando más específica, aunque uno piensa en todo a la vez, siempre es integral, que es lo que decía al principio, pero más pensando desde el vestuario, que me había pasado menos estar solo en ese lugar, porque yo venía trabajando y en general haciendo cosas en las que siempre también participaba como actriz. Entonces, un día me dijo, bueno, vení, amuchate con nosotros, empezaba a venir a los ensayos, entonces yo terminaba la clase y miraba los ensayos. Eran ensayos extrañísimos, donde uno iba y estaba 2 horas y media, la gente circulaba por un espacio, hacían un sonido, tiraban una palabra, estábamos todos leyendo las obras de Roberto Art, Los 7 locos y Los lanzallamas. Entonces eran como, ¿no? como ensayos muy, muy singulares en ese aspecto. Con lo cual ahí lo primero que aprendí a manejar fue la ansiedad, un poco. Porque no sabía mucho qué hacer cuando miraba esos ensayos, que eso también fue algo que fui aprendiendo con el tiempo y que estoy aprendiendo todo el tiempo, porque cuando me di cuenta que se podía aprender algo en los ensayos, en lo personal, como capitalizar eso, como digo, bueno, pero ¿qué hace un vestuarista en un ensayo, no? Ahí fue un gran aprendizaje, porque fueron ensayos, y lo mismo pasaba con algunos ensayos de algunas obras de Boris, donde en principio no podía tener muchas hipótesis previas, porque no había un texto. Entonces, eso digo también, ¿no? Como, bueno, no hay un texto, entonces, bueno, ¿a qué vas? Y bueno, vas a ver, vas a percibir, vas a escuchar todo lo que se dice y vas a hablar, y eso está bueno también. El aprendizaje fue, fundamentalmente, como para anclar bien en la pregunta que me hiciste, cuando termino una obra, salvo que se me requiera específicamente, porque me contratan como profesional para eso, no hablo específicamente del vestuario. Porque no sé si importa tanto hablar específicamente del vestuario o de la escenografía, si me hubieran convocado para las dos cosas. Hablo de lo que vi.
hablo de las cosas que se me aparecieron o de lo que pensé que puede pasar, está pasando ahí, o de cómo se me configuran esos personajes. Presento sensaciones y discuto al mismo nivel que el director y los actores. Y me siento bien haciéndolo, y además creo que es así como debe ser. Con lo cual eso se instaló, como la cosa de ir a un ensayo y cuando termina el ensayo no hablar de lo propio, que a quién le importa mucho al inicio eso, salvo que estén a un mes del estreno y les importa a todos porque quieren inmediatamente que resuelvas un problema, que después de muchos años, y eso no hay por qué ir en desmedro de eso, uno está capacitado para profesionalmente resolver ciertos problemas, y esas capacidades profesionales para mí de poder ver con mucha rapidez ciertas cosas se adquieren en procesos más largos donde durante bastante tiempo no hay nada específico que hablar, sino hay que empezar a comprender qué objeto se está armando. Entonces eso estuvo bueno, digo, al no haber una hipótesis previa de texto que plantea una cantidad de cosas con las que parece que yo ya tuviera que ir con resoluciones, se plantea eso, y se plantea otra cosa, que yo en algunas clases que doy a veces hablo un rato largo del campo de los ensayos. De hecho traje 2 libros y los recomiendo ahora. Hablando de traer las porquerías, ahora los digo. El tema del ensayo, ¿no? Como, ¿qué haces ahí? Me distraje por decir esto. Pero bueno, esto de no hablar inmediatamente, ¿no? de lo propio. Estos 2 libros, que son los cuadernos de San Martín, en estos 2 libritos son muy viejos, pero ahora hay los 2 libros que salieron de URE, Sacate la careta y ponete el antifaz. Creo que en esos 2 está el campo crítico, el ensayo teatral, a ver si se llama así, el ensayo teatral campo crítico 1 y 2, y acá él dice algunas cuestiones del ensayo sobre las que yo hablo a veces bastante en las clases, ¿no? Les digo eso porque estos cuadernitos del San Martín, les cité esos 2 libros de URE, porque estos cuadernitos ya no están circulando con facilidad, pero por ahí en el Mercado Libre alguien los encuentra. A veces yo hago eso de meterlo en el Mercado Libre y buscar. Y otra cosa que yo hago en los ensayos, y que también lo capitalicé viendo cantidad de horas de ensayos. Hace 1 año y pico me llamaron para dar una charla ahí en la UPE, esas que arman. Entonces estaba hablando con un asistente mío y me dice, escúchame, mira la cantidad de horas de ensayo que viste en tu vida. Me sacó como una cantidad de horas, producto de lo que ella sabe de mí, y eran una millonada de cantidad, porque durante muchos años, hace 4 años que estoy más calmada, yo veía 4 o 5 veces por semana ensayos por la tarde y ensayos por la noche, hasta las 8 de la mañana. O sea, eran 7 horas, 6 horas de ensayo por día, 7, no sé, durante 6 días a la semana. Imagínate eso en 15, 17 años. Era una barbaridad. Entonces uno algo tiene que aprender ahí, además de esta hipótesis de no hablar. Bueno, las imaginerías que le llamo yo, ¿no? Son mis procedimientos, cosas que yo hago. Miro un ensayo. ¿Estoy bien o estoy yendo a la pregunta? Perfecto. Porque como me pidió por favor que no me vaya y responda todas juntas, miro un ensayo, muchas veces lo que hago es la pegada imaginaria del personaje, que le llamo yo. Una escena se cierra y uno de los personajes se va de la escena, lo ejemplifico, hago caso a nada. Voy a citar Niño Argentino, que es una obra que dirigió Mauricio Cartún hace unos años atrás. El niño argentino, que es uno de los personajes de la obra, le dice al muchacho, bueno, me voy a la fiesta. Un apagón, se va a la fiesta. Y el muchacho ahí tiene un monólogo, hay como un semi, apagón tiene como todo un monólogo. Yo me quedo en el ensayo con el muchacho mientras hace su monólogo, que por ahí ya lo vi 10 veces y que no le está saliendo bien, estoy aburrida. Todas esas cosas que digo es porque mucha gente se duerme en los ensayos, entonces uno también empieza a encontrar como estos procedimientos. No, me voy no con el actor al costado a tomar un mate, sino con el personaje que salió. Y lo sigo a ese lugar imaginario al que supuestamente va, al lugar al que alude la situación que plantea una obra. En este caso sería la cubierta del barco y la fiesta. ¿Por qué? Porque luego ese personaje cuando vuelva a la escena va a volver, en este caso en particular, con algo de esa fiesta. Para poder traer arrastre y que ese arrastre, no sé, también tenga como algo orgánico o algo de ser orgánico en mi cabeza, yo me pego a él y lo sigo por todos los lugares que yo imagino que él pasó. Pasó por el camarote porque ellos estaban en la bodega.
se cambió, empiezo a hacer eso mientras el monólogo acá del otro sigue, por ahí lo pasó 3, 4, 5 veces y yo estoy haciendo el ensayo. Y miro eso, porque cuando uno está 6 horas o 3 o 4 en un ensayo, las escenas se pasan y se pasan y se repiten, con lo cual uno tiene vía libre para esto. Y me voy a la cubierta con él, entro a los camarotes y entró, empiezo a jugar, fantaseo, y digo, ¿abrió el placarcito? ¿Qué había? Ah, había un traje así, un traje así, un traje así. Yo voy tomando nota de todo eso que estoy imaginando mientras estoy así como colgada, piqui, piqui, y anoto. En una época, cuando estaba oscuro, tenía la manía del grabadorcito de periodista, y todavía guardo unos casetitos donde dice un saco azul, un par de guantes negros. Hasta que en algunos ensayos me hacían callando, porque yo estaba muy bajito así. Entonces lo sigo a la cubierta, donde está la fiesta, veo la fiesta, imagino esa fiesta. Imagino si agarró una copa y hago foco como hace foco, como digo, lupear el personaje, le llamo yo a eso, ¿no? Como en las clases a veces doy unas cosas de Francis Bacon, que es un pintor norteamericano, donde él hace como unas especies de lupas, donde agranda ciertos lugares de sus pinturas. Bueno, digo, yo hago foco, meto la lupa en el personaje, en esa recorrida, en esa pegada imaginaria que hago, y me fijo, agarró la copa, así surgió, por ejemplo, el anillito de sello del niño argentino, que yo le había hecho al actor un anillo de sello que tenía sus iniciales, que le hice grabar, que esas cosas después seguramente hablaremos, hago bastante, como generar verdad dentro de la ficción, que el personaje tenga un anillo que podría no decir eso, porque el espectador no llegará a verlo nunca, pero sin embargo tiene la N y la A de él, ¿no? Son como juegos también, porque no trabaja solamente para lo que ve el espectador, sino para las estructuras internas, nuestras, más personales de los grupos de trabajo. Entonces seguimos con esa pegada imaginaria y me sirve porque al hacer ese recorrido y fantasear, que es un recorrido que a mí me cuesta mucho si lo tengo que hacer en mi casa armando un boceto, sin embargo, la propia energía, que de eso habla un poco también Ure, por eso lo citaba en estos ensayos, la propia energía, la propia intensidad que maneja un ensayo no se produce frente a la mesa de trabajo. Y a mí me calienta mucho la cabeza eso. Estoy manija, como decimos ahora. Me pone manija el ensayo y cuando es bueno más todavía. Y estoy ahí y miro, agarró la copa, se mojó, se apoyó en la cubierta, alguien le tiró algo en la capa, agarró un gorrito, le pusieron serpentina. Empiezo a pavear con todo ese universo que cuando estoy ensalzada surge, crece. Cuando se prende la luz y entra otra vez, él viene con toda esa carga. Si se manchó, si esto, si el otro. ¿Puede imaginarlo eso sentado en la mesa de los bocetos? Sí. ¿Me sale tan orgánicamente como el ensayo? A mí no. Todo eso se puede pensar ahí. Pero también forma parte de lo que uno va haciendo en un ensayo, ¿no? Entonces, cuando termina el ensayo, a veces por ahí hablo de esa imaginería. Con algunos directores me encuentro más a gusto hablando de esto y con otros no la hablo tanto porque también a veces uno marea con otras cosas, porque no de una cualquier director entiende que vos estás armando esa. Cuando pasen cierto ya tiempo de trabajo con alguien, ya saben que estás así, como ahí asociando cosas. Incluso a veces pasa que en estas asociaciones medio febriles uno se va un poco de los temas. Entonces no es cuestión de ser arbitrario con esto y de traer cualquier cosa a una fiesta que no ha sido invitada, pero a mí me funciona mucho hacer este tipo de procedimientos en los ensayos, ¿no? O sea que a la pregunta que vos me hacías, digo, ¿qué se aprende? Bueno, estas son las experiencias que yo tengo. La pegada imaginaria la hago, pero es distinto cuando vos tomás un texto como el de Cartoon. Yo utilizo también estos procedimientos, porque aún teniendo un texto y ya conociendo una cantidad de cosas, de lo que va a suceder y de cómo se van a derivar las peripecias de esos personajes en la escena, aún así uno este tipo de procedimientos los hace todo el tiempo igual, pero ya hay una cantidad de cosas que sabemos, ¿no? A mí en general Cartoon siempre me pasa el texto bastante antes, por ahí después tiene varias otras versiones, como laburamos hace mucho, me lo pasa, lo leo. Siempre hago una lectura muy, como yo le llamo la lectura ingenua, una lectura muy, que en definitiva a veces es de la que guardo 2 o 3 cuestiones importantes y que funcionan luego. En general me pasa eso, las primeras impresiones. Yo leí Terrenal y le mando un mail al toque que le dije, es negra. ¿Cómo le puse? Porque se reía después con el tiempo. Como un espacio, no sé, concreto, pero rodeado de incierto.
Eso le puse. Y es un poco así. Es negra, es una obra negra, en un espacio concreto, esos telones rodeados de incierto.